Amigo, muy buenas tardes. Nuevamente en tiempo de compliance tenemos la visita del querido colega y amigo Eduardo Demetrio Crespo, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, sede Toledo. Muy bien, donde nos hemos encontrado en varias ocasiones y ahora nos visita a propósito del merecido homenaje a nuestro maestro, el profesor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, y en el marco de esta celebración, el Congreso de Derecho Penal por el Bicentenario del Derecho Penal peruano y el cumplimiento de 30 años o 3 décadas por parte del Código Penal. Eduardo, muchas gracias por tu visita, encantado de tenerte acá. Muchísimas gracias a ti, querido Carlos, por haberme permitido participar en este homenaje a mi maestro, que es una ocasión muy emotiva y que además nos permite volver a vernos de manera presencial. Claro, estamos renunciando a la virtualidad. Eduardo, en la mesa de Derecho Penal Económico en la que participaste ayer, en el debate con los colegas que estuvieron acompañándote, ¿cuáles son tus principales reflexiones que nos dejas en esta visita? Sí, la verdad que el título que yo quería que figurara de alguna manera como lema de mi ponencia era la encrucijada, el derecho penal económico y empresarial en la encrucijada entre la responsabilidad individual y la colectiva. Entonces, simplemente se trataba de analizar este sector del ordenamiento jurídico penal desde el enfoque crítico y en el plano, digamos, constitucional. Es decir, si realmente se puede hablar de un derecho penal de segunda velocidad, debido al alto número de excepciones que presenta respecto al derecho penal general, y cuáles son, a su vez, los límites de lo constitucionalmente aceptable en este sentido. A partir de ahí, se plantean algunas cuestiones abiertas en ese campo que queda de tensión, ¿no? Como por ejemplo la responsabilidad penal del compliance officer, por un lado, desde una perspectiva ambivalente, por un lado, si se puede hablar de una posición de garante del oficial de cumplimiento, y por otro, si realmente el oficial de cumplimiento puede llegar a convertirse en una cabeza de turco en la que trasladar la responsabilidad de los directivos en la empresa, y luego, a su vez, poner de manifiesto o someter a debate la cuestión de los problemas intrasistemáticos que se presentan en el derecho penal económico y empresarial, donde ya partimos de una situación complicada desde el punto de vista de las garantías penales por la tendencia a la objetivización que existe, relativización del lado subjetivo del hecho, por ejemplo, desde el punto de vista de la aplicación de las categorías conceptuales como la ignorancia deliberada, a lo que se suma la introducción de un cuerpo extraño en el derecho penal tradicional, como es la responsabilidad penal de la persona jurídica, y a partir de ahí, con esto terminaría este resumen general, someter también a análisis la idea de si estamos o nos encontramos en la disyuntiva entre una nueva teoría del delito o más bien ante una teoría del delito sin base. Correcto. Y justamente partiendo de uno de los temas que tú mencionas, dado que nos siguen muchos que son oficiales de cumplimiento y están en el día a día, creo que ese temor de que el oficial de cumplimiento responde penalmente por cualquier fallo o delito dentro de la empresa ya está superado en este momento. Sin embargo, yo aprecio a nivel, digamos, de lo que es la dogmática, si cabe la expresión, de la responsabilidad del compliance officer, que es un órgano más dentro de la empresa o dentro de la entidad, aprecio una serie de confusiones. Porque si nosotros somos estrictos, el concepto de deber de garante tendría que estar ligado necesariamente a los tipos de omisión. Sin embargo, con esta expansión de la que hablaba el otro día, del concepto de la imputación objetiva, y que tú mismo has hecho notar a propósito de la imputación subjetiva, la objetivización del lado subjetivo del injusto, claro, uno podría hablar prácticamente de deberes de garante en el ámbito de la comisión, en el ámbito de la imprudencia, en el ámbito de las responsabilidades profesionales,
Y la pregunta que podría tener, digamos, un matiz metodológico es, ¿realmente el deber de garante solamente está asociado, hablando del compliance officer, ¿no?, a propósito de una pretendida o posible responsabilidad penal? ¿O podríamos hablar de un deber de garante, digamos, extrapenal, que le podría conllevar a una responsabilidad solo contractual o una responsabilidad administrativa o disciplinaria en caso hayan fallos, digamos, en la gestión del oficial de cumplimiento, tomando como punto de partida que su deber no es evitar delitos, su deber es gestionar un sistema? ¿Cuál es tu apreciación sobre esta cuestión que para mí es nuclear en el debate local, por lo menos? Sí, bueno, en mi opinión, como manifesté ayer, hay que ser más bien, o yo soy partidario de ser restrictivo, de una visión restrictiva en esta materia, partiendo de la base de que primero hay que establecer la posición de garante sobre la base de las correspondientes cláusulas de equivalencia o las cláusulas de equivalencia existentes en cada uno de los ordenamientos jurídicos, y a partir de ahí aplicar examinar si la persona responde a título de autor o más bien de partícipe, en dos fases diferenciadas. Y como decía ayer, muy sintéticamente, para responder a la primera pregunta, hace falta trasladar ahí toda la dogmática del delito omisivo, de tal manera que si el compliance officer no dispone de facultades que le han sido atribuidas de carácter ejecutivo que le permitan impedir el hecho delictivo, en línea de principio no podríamos considerarlo garante, con carácter general. Ahora bien, como tú has dicho, si por el contrario tuviera atribuidas esas facultades ejecutivas que le permiten actuar como un directivo más de la empresa en orden a evitar el hecho delictivo, la situación es distinta, pero ya tendríamos que enfocar, digamos, dos consideraciones distintas de esta figura. Pero respecto a la cuestión concreta que planteas, creo que los deberes de garantía que se infringen y que son capaces de configurar una posición de garante son distintos a deberes jurídicos específicos de actuación que puede haber de muy diferente naturaleza y que en su caso pueden dar lugar, como sería el caso si lo consideramos desde ese punto de vista, a una participación omisiva, pero no por infracción de deberes de garantía, sino de deberes específicos de actuación que podrían eventualmente, bueno, contribuir a la dificultación del hecho. Y justamente en esa perspectiva, ¿a ti no te parece que estamos asistiendo a una ampliación del concepto y funciones del compliance officer? Porque ahora se habla de compliance de todo y para todo. Compliance ambiental, compliance laboral, compliance antiabuso sexual, compliance anticorrupción, compliance antilavado, compliance y derechos humanos. ¿Tienes tú un límite o no tiene un límite para ti? Bueno, realmente yo creo que el concepto de compliance, como tú bien has explicado en tus artículos, es un concepto básicamente vacío, por decirlo así, en un principio que tiene que ver con el gerenciamiento del riesgo. Entonces, allí donde haya espacios en los que sea posible de alguna manera articular mecanismos que, considerados desde esta perspectiva, permitan mantener el nivel de riesgo permitido dentro de sus propios límites, pues pueden resultar útiles en todos aquellos espacios donde conceptualmente sea posible y útil al mismo tiempo funcionalmente manejar digamos, una categoría de este tipo. Como decía en el ebook, la presentación del ebook que está por salir, ¿no?, con las jornadas, las actas de las jornadas del grupo de Castilla-La Mancha, el curso del año 2021, la Universidad de Castilla-La Mancha se ha convertido en una suerte de think tank, ¿no?, una suerte de tanque del pensamiento, en un espacio de pensamiento en torno al derecho penal económico, de modo que para nosotros es muy importante tu opinión sobre esto.
¿cuáles son los derroteros siguientes, ¿no? Porque, claro, hace unos 20 o 30 años atrás hablamos de ese nuevo derecho penal, con las excepciones, una nueva dogmática. Silva habló de la segunda velocidad, luego habló de una tercera vinculada a lo que es criminalidad organizada, ese derecho penal del enemigo que algunos le denominan así. ¿Cuál es este futuro? Porque ya podríamos hasta decir que hay un derecho penal hasta de cuarta velocidad, porque cuando ya tratamos de crear una dogmática o una justificación para la persona jurídica, ya no es la del derecho penal económico de hace 20 años, ¿no? Es una criatura nueva, es casi un monstruo nuevo, dogmático, ¿no? Podemos hablar de ya una categoría nueva, una nueva forma de imputación sin culpabilidad, como que preguntaba ayer sin afirmar, ¿no? Ballesteros en su conferencia. ¿Crees tú de que estamos asistiendo, podemos darle varios nombres, cuarta velocidad, un derecho penal económico propio dentro del derecho penal económico, como think tank, como exponente de ese think tank, como yo lo denomino? ¿Cuál es tu visión, ¿no? A ver, en mi modesta opinión, porque sabios tiene la Iglesia, se solía decir, y en esta materia hay muchos expertos, pero en mi opinión habría que caminar, eventualmente esa es una de las hipótesis que ayer se plantearon, hacia la elaboración de una teoría del delito corporativo, o teoría del delito pensada para las personas jurídicas, y no... Como lo hay, por ejemplo, para el derecho penal de menores. Bueno, pero no... No igual, digo, pero digamos... no, porque digamos, yo creo que no, porque los menores siguen siendo sujetos de... Personas, claro. del ordenamiento jurídico, con algunas peculiaridades que hay que tratar de manera distinta. Mientras que aquí se trata de sujetos del derecho que revisten características completamente diferentes, y creo que gran parte de la polémica que se ha generado tiene su razón de ser en que se ha tratado de elaborar esa teoría jurídica del delito paralela sobre la base de la teoría general del delito. Y creo que seguramente esto es lo que hay que trabajar, ¿no? En una teoría del delito corporativa y que no se establezca sobre el mismo aparato conceptual y las mismas categorías de la teoría general del delito pensada para las personas físicas. Eduardo, no quiero terminar recordando, ¿no? Sin recordar, perdón, que tú eres un alumno de la Universidad de Salamanca. Ahí nos hemos conocido, nos hemos formado con el maestro Ignacio Verdugo. ¿Cuál es tu mensaje ahora como catedrático, en una posición de garante, digamos, frente a las nuevas generaciones de penalistas, para los jóvenes que lo siguen y que se interesan y se acercan al derecho penal? ¿Cuál es tu mensaje en estos tiempos de información explosiva, ¿no? Mucha información en las redes, mucha información de calidad y de no calidad. Formativamente, ¿cuál es tu consejo? ¿Qué les aconsejas a las nuevas generaciones de penalistas, jóvenes de 20 años que quieren hacerse un futuro en esta industria del derecho penal? Sí, a ver, yo lo que les aconsejaría es que no pierdan de vista de dónde venimos. Es decir, hay modas que se instauran constantemente, pero que a veces avanzan con los pies de barro, ¿no? De tal manera que realmente habría que examinar siempre todos los avances con la lupa del pensamiento crítico y teniendo en cuenta cuál es la historia antecedente. Hay una obra que en sociología resulta del máximo interés, de Hartmut Rosa, la cuarta generación de filósofos de la escuela de Frankfurt, que se titula Resonancia, una sociología de la relación con el mundo. Y es una de esas obras que creo que habría que leer para entender los problemas del mundo contemporáneo, junto con el libro póstumo de Ulrich Beck, La metamorfosis del mundo, porque ahí se encuentran algunas de las claves de cómo evoluciona el conocimiento. Por ejemplo, en la obra que cito de Hartmut Rosa, él explica que todas las crisis contemporáneas, desde la crisis climática a la crisis de la democracia,
tienen que ver con un mal que es muy conocido por todos, que es el de la aceleración. Y él explica que el remedio a la aceleración no es paradójicamente la desaceleración, sino la resonancia. Y la resonancia es ese espacio en el que cada uno individualmente y la sociedad en su conjunto es capaz de reconocerse a sí misma. Entonces, esto en términos de teoría del conocimiento, filosofía de la ciencia, vendría a traducirse en la idea de que no todos los avances significan una evolución, sino que todas las evoluciones las tenemos que examinar con la lupa del pensamiento crítico, y para eso es preciso estudiar siempre, acudir siempre a los fundamentos y tenerlos muy en cuenta. Este sería un poco mi Claro, y reflexión eso nos devuelve a una base formativa en filosofía, más allá del derecho penal, ¿no? Filosofía, derecho constitucional, humanidades en general. Absolutamente, absolutamente. Yo estoy convencido de que estudiar derecho sin interesarse por los fundamentos filosóficos es como conducir un vehículo por la noche sin las luces dadas. Tal cual. Eduardo, muchísimas gracias por tu visita, muchísimas gracias por esta entrevista, y amigos, será hasta otra ocasión en Tiempos de Compliance. Muchas gracias.